Hay una pregunta que probablemente millones de inversores deberían hacerse ahora mismo. ¿Estamos ante el nacimiento de una revolución tecnológica que va a generar una enorme riqueza durante los próximos 10 años? ¿O estamos asistiendo a una nueva burbuja financiera que terminará provocando una corrección dolorosa para quienes lleguen demasiado tarde? Porque dependiendo de cuál sea la respuesta, las decisiones que tomes hoy con tu dinero pueden tener consecuencias muy importantes en los próximos años. Y lo realmente complicado es que existen argumentos muy sólidos para defender cualquiera de las dos posturas. Por un lado, nunca habíamos visto tanta euforia. Los inversores particulares tienen más dinero invertido en bolsa que en cualquier otro momento de la historia. Los hedge funds están comprando agresivamente. Las valoraciones se encuentran entre las más elevadas que hemos visto jamás. La concentración en un pequeño grupo de compañías recuerda algunos de los episodios más extremos de la historia financiera que no acabaron bien. Pero, por otro lado, estamos asistiendo a uno de los mayores ciclos de inversión de las últimas décadas. La inteligencia artificial está movilizando cientos de miles de millones de dólares. Estados Unidos y Europa están aumentando el gasto en defensa de forma dramática. La reindustrialización está impulsando nuevas fábricas e infraestructuras y existe una enorme cantidad de ahorro esperando encontrar rentabilidad. Así que hoy no voy a intentar adivinar si mañana habrá o no una gran corrección. Voy a intentar responder una pregunta mucho más importante. ¿Estamos viendo señales de una burbuja similar a las del pasado? ¿O estamos infravalorando una transformación económica que podría ser mucho más grande de lo que imaginamos? Porque a lo largo de este vídeo voy a enseñarte algunos de los gráficos que más me han impactado desde hace mucho tiempo. Y cuando terminemos tendrás muchos más elementos para decidir por ti mismo si estamos ante una burbuja o ante una revolución que no te quieres perder. Bueno, empecemos por la parte de la euforia y hasta aquí. Quiero empezar por un dato que me parece absolutamente revelador y no es cuestionable. Los hogares estadounidenses nunca antes habían tenido una proporción tan elevada de su patrimonio financiero invertido en bolsa. Nunca. Ni siquiera durante la burbuja tecnológica del año 2000. Durante décadas, las familias estadounidenses diversificaban entre acciones, bonos, depósitos, inmuebles y otros activos. Sin embargo, hoy estamos observando una concentración histórica en bolsa, en renta variable. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque existe una percepción muy extendida de que la inteligencia artificial va a generar una nueva era de crecimiento económico. Y cuando una narrativa se vuelve tan poderosa, cada vez más personas sienten que quedarse fuera es más peligroso que entrar tarde. Es decir, aparece el famoso FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perderse la gran oportunidad. Y ese miedo termina empujando más dinero hacia el mismo lugar. Pero hay algo que todavía me parece más interesante. No estamos viendo compras indiscriminadas en todos los sectores. Estamos viendo una auténtica obsesión por los semiconductores y las empresas vinculadas a la inteligencia artificial. La actividad especulativa en opciones sobre semiconductores se ha disparado hasta niveles que hace pocos años habría parecido imposible. Y cuando observamos estos comportamientos, es inevitable recordar algo que se repite constantemente en la historia financiera. Las grandes burbujas siempre empiezan con una historia real. Internet fue real, por ejemplo, el ferrocarril fue real, la electricidad fue real y la inteligencia artificial también es real. La cuestión nunca es si la tecnología funciona. La cuestión es cuánto estamos dispuestos a pagar por ella. Y aquí llegamos a un punto que creo que es crucial. Esta euforia que estamos experimentando ahora es diferente a la del año 2021. ¿Por qué digo esto y por qué creo que es interesante? Porque mucha gente, muchos analistas siguen comparando el momento actual con lo que ya vivimos en 2021. Y sí, hay similitudes, pero también hay grandes diferencias. En primer lugar, en 2021 prácticamente todo subía.
las criptomonedas, las meme stocks, los SPACs, los metales preciosos, la tecnología, la vivienda. Parecía que cualquier activo financiero podía dispararse. Y hoy no ocurre eso, ¿no? Al menos no está pasando de momento. El mercado cripto lleva mucho tiempo atravesando una fase muy complicada, es lo que yo denomino en mi canal habitualmente el cripto invierno, con correcciones de un 50%. El oro no está participando de esta euforia. La plata también ha corregido de máximo a mínimo un 50%. Y muchas bolsas internacionales ni siquiera se acercan al entusiasmo que vemos en Estados Unidos. Ahí tienes a muchos índices europeos que no han marcado nuevos máximos desde enero de este año. Por tanto, la sensación actual es distinta a la que estábamos viendo en 2021. Ahora no estamos viendo una burbuja generalizada propiamente dicha. Estamos viendo una concentración extrema del entusiasmo. Y eso hace al mercado mucho más dependiente de una sola narrativa, la inteligencia artificial. Si esa narrativa continúa funcionando, probablemente veremos nuevas subidas. Pero si empiezan las decepciones, el impacto va a ser considerable. Porque esto nos lleva al siguiente bloque, las valoraciones más altas de la historia. El gráfico habla por sí solo y es muy importante porque no es el típico gráfico donde uno se centra en un parámetro o en un ratio para tener razón. Es uno de los gráficos que me parece más impresionantes de los que he visto desde hace mucho tiempo porque, como digo, no se centra en una única métrica, está agregando múltiples formas distintas de valorar el mercado. Hablamos del trailing PE, del forward PE, del CAPE de Shiller, del price to book, del price to sales, del EV/EBITDA, el Q ratio o el market cap sobre el PIB. Cuando combinas todas esas métricas tan distintas y obtienes una conclusión tan sumamente clara, evidentemente uno siente inquietud. Nunca habíamos visto valoraciones tan elevadas de forma tan generalizada. Y lo repito, esto no es una métrica cualquiera, no es una métrica concreta, es un indicador que aglutina prácticamente todas las métricas que podemos utilizar desde el punto de vista fundamental y macro para entender cómo de caro está un activo. Y eso no significa que el mercado no pueda seguir subiendo, porque ya nos ha demostrado el mercado a lo largo de la historia que la inercia es brutal, es decir, descarrilar una tendencia al alza es muy complicado. La burbuja.com siguió subiendo mucho después de que las valoraciones llegasen a cotas absurdas, pero lo que sí significa es que las expectativas futuras son extraordinariamente exigentes y que los inversores ya están descontando escenarios casi perfectos. Cuanto más perfecto es el escenario que se descuenta, menor margen existe para cometer errores. Y ahora bien, no todos los argumentos son malos. Como he dicho al inicio del vídeo, también existen argumentos alcistas. En primer lugar, nunca ha existido tanto dinero en el sistema. La liquidez global es gigantesca. Las empresas tecnológicas son más rentables que nunca. No se parece a lo que se vivía durante la burbuja.com, donde la mayoría de proyectos estaban hechos sobre un PowerPoint sin números reales. Muchas de las compañías que hoy lideran en esta revolución tecnológica ya ganaban mucho dinero antes. La cuestión no es esa, la cuestión es que están invirtiendo en infraestructura a un ritmo tan brutal que el inversor debería preguntarse si ese gasto o inversión se va a convertir realmente en rentabilidad y sobre todo cuándo y cuánto será esa rentabilidad. Por tanto, la digitalización está claro que puede permitir márgenes que hace décadas resultaban totalmente incomprensibles. Por eso el debate es tan complejo, porque existen argumentos sólidos en ambos lados. Pero, ¿y si los alcistas tienen razón? ¿Y si tiene sentido todavía entrar al mercado incluso a estos niveles de valoración porque la historia va a ser algo inaudita durante los próximos años? Hasta ahora hemos visto muchos argumentos que invitan a la prudencia. Hemos hablado de valoraciones elevadas, concentración extrema, participación récord de los particulares en el efecto FOMO, liquidez mínima entre los gestores profesionales.
Pero para ser honestos, si el mercado está donde está, no es simplemente porque los inversores se hayan vuelto irracionalmente optimistas. También existen argumentos muy sólidos que ayudan a explicar por qué las bolsas siguen resistiendo e incluso marcando nuevos máximos históricos.